el tema que quiero compartir es precisamente que estamos hablando de lo que es la fe, pues una fe que se comparte, una fe que se extiende, una fe que no solamente se queda encapsulada en el cristiano, es una fe que tiene que ser compartida, que tiene que ser llevada a otros que no conocen del Evangelio, y precisamente es una fe que también es probada. O sea, es una fe que se comparte y una fe que es probada. ¿Qué les parece si oramos? Ahí en su lugar me acompaña haciendo oración. Señor, te damos gracias en esta noche. Padre, nos acercamos delante de ti, completamente, Señor, avergonzados y conscientes de que el día de hoy, Señor, vivimos este cristianismo tan apático y tan frío, y cristianos de papel, Señor, que con un poquito de agua se desbaratan. Señor, necesitamos de verdad tener convicciones firmes, sacudir de nuestras vidas la apatía, la indiferencia, la flojera, y poder, en verdad, Señor, empezar a actuar de una manera distinta. Padre, yo te pido, Dios, que nos ayudes a poder escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Miren, en 1 Tesalonicenses, si me acompañan ahí, por favor. Yo quiero que veamos cómo estos cristianos y esta iglesia fue una iglesia que entendió que la fe no era una fe solamente para tenerla guardada, ¿no? Para poder tenerla aquí nada más, sino que era una fe que tenía que ser compartida. De hecho, la iglesia de los tesalonicenses, que estaba en la región de Tesalónica, algunos dicen, y creo que es verdad, que Pablo le llamaba la joya de la corona, ¿verdad? Eran su orgullo de él. ¿Por qué? Bueno, porque estas iglesias, tanto la de Filipos como la de Tesalónica, eran iglesias que ustedes van a ver cómo respondieron al Evangelio. No fueron iglesias como los corintios, que estaban en la región de Acaya y que eran cristianos, que incluso todavía después de que Pablo muere, hay registros en donde los corintios todavía tenían conflictos entre ellos, divisiones. No, de ninguna manera. O los gálatas, ¿no? Que los gálatas abandonaron la gracia y cayeron a las obras. O sea, no, esta iglesia se caracterizaba por ser una iglesia muy distinta. Miren, ahí en 1 Tesalonicenses 1, empezando por el verso 1:1, dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego dice el verso 2: damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben, cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y vinieron ustedes a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Bien, vamos a ver, de acuerdo a Hechos 16, ustedes lo pueden leer, o tal vez ya lo hayan leído, no lo sé, en Hechos 16, del verso 11 al 40, se nos habla del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo llega a Filipos, y de Filipos parte a lo que es Tesalónica y Berea, y después de Berea llega a Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, y desde Atenas prosigue a Corinto. Eso lo dice Hechos 18:1. Dice ahí que permanece en Atenas por un tiempo, pero al tiempo de llegar a Corinto, Silas y Timoteo llegan de Macedonia, o sea, de donde él había estado. Y bueno, en Hechos 16 se nos dice que encuentra una gran oposición Pablo. Cuando él llega a predicar en este segundo viaje misionero, se nos dice que llega él a esta región, y como era su costumbre, él llega a predicar el evangelio en la sinagoga, ¿verdad? Llega predicando ahí el evangelio en la sinagoga. Ahí lo vemos ver en Hechos 17, verso 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, de los griegos piadosos un gran número y mujeres nobles no pocas. Y los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo, o sacarlos a todos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Dice que entonces inmediatamente envían de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, que estaba como 80 kilómetros más o menos de ahí. Llegaron, entraron en la sinagoga de la misma manera, predicaron, y dice que estos hombres, estas personas, en el verso 11, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudieron. Dice, salieron. Bien, esta es el origen de la iglesia de Tesalónica, de los tesalonicenses, a la que estamos viendo nosotros. Cuando Pablo se encuentra en Corinto, él escribe esta epístola. De hecho, esta es la primera epístola que Pablo escribe, junto con la de segunda de Tesalonicenses. Son la primera que él escribe de todas las epístolas, son las primeras. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo indica las circunstancias que los llevan a ellos en el verso 2 de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, les llevan a dar gracias a Dios por esta iglesia que se había formado. Claramente vemos en el verso 3
dice, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que Pablo, Silas y Timoteo le daban gracias a Dios, porque esta iglesia específicamente, ¿verdad?, tenían frutos espirituales bastante notables. O sea, esto que está hablando aquí, amor, fe, amor y esperanza, que Pablo menciona incluso en Corintios 13, son precisamente frutos del Espíritu Santo. Y lo que están ellos dándole gracias a Dios es precisamente que los tesalonicenses tenían fruto espiritual que adornaban su vida. De hecho, la obra resultante de la fe y el amor motivado que tenían y esa paciencia inspirada por la esperanza era algo que a ellos les llenaba de gozo. O sea, Pablo, Silas y Timoteo oraban y decían, Señor, gracias por los tesalonicenses, por el fruto, por la fe, por el amor, por todo lo que ellos tienen. Esto que vemos aquí son frutos de gracia. Esto no es algo que nosotros producimos, es algo que Dios produce en nosotros y que obviamente como una consecuencia de esto pues se va llevando a cabo. La obra de Dios, la obra de la fe que dice aquí, no era otra cosa sino el compartir el evangelio, ¿verdad? No digo que esté mal hacer obras de caridad y cosas así, pero lo que está diciendo aquí, cuando habla de la obra de vuestra fe, está hablando del trabajo que ellos habían tenido en compartir el evangelio. O sea, no eran personas que, como lo dije al principio, se encapsulaban en decir, yo tengo la fe, mi fe en Cristo y nada más, sino que la llevaban más allá. Eran personas que, con el contexto que vamos a ir leyendo, vamos a ir viendo cómo estos nuevos recién convertidos al cristianismo, de los versos 6 al 10, nos hacen ver cómo es que ellos estaban propagando el evangelio. En el verso 6 dice, vinieron ustedes a ser imitadores de nosotros. O sea, fueron personas que entendieron el evangelio, que comprendieron las verdades del evangelio. El Espíritu Santo les iluminó, le resaltó en sus vidas, produjo en ellos estas gracias que vemos, la fe, la esperanza, el amor, y respondieron de una manera increíble, porque aquí vemos en el verso 6 que ellos no se limitaron nada más a tener su fe y ya, no, de ninguna manera. Aquí vemos, por ejemplo, en el verso 6 que lo leía hace un momento, dice, vinieron a ser imitadores, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fíjense, aquí este verso nos ofrece un cuadro del carácter genuino de una experiencia verdaderamente piadosa. O sea, en esto vemos cómo los tesalonicenses no solamente habían entendido el evangelio y habían tenido una fe que la compartían con los demás y un amor y una esperanza en medio de la tribulación, sino que empezaron a ser imitadores de Pablo, de Silas, de Timoteo, de lo que ellos estaban haciendo. Dice, nuestra palabra llegó a ustedes y la recibieron en medio de gran tribulación. Vez tras vez en la Escritura se nos habla precisamente de este principio, del ser imitadores. Vamos a ver algunas escrituras en donde el mismo apóstol Pablo les escribe, por ejemplo, a los Corintios, en 1 Corintios 4:16, a los mismos Corintios también les dijo lo mismo, ¿verdad? Pero sin embargo los Corintios eran una iglesia que todo el tiempo tenían que darles leche, no podían ellos por sí mismos ser maduros, eran unos niños. 1 Corintios 4:16. Por tanto, les ruego
que sigan mi ejemplo o que me imitéis. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, les ruego que me imítenme. Era algo que los tesalonicenses no necesitaron que les dijeran. Ellos lo entendieron, comprendieron perfectamente bien qué era lo que tenían que hacer. Ellos empezaron a imitar la vida de ellos. 1 Corintios 11:1, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Dice Reina Valera, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en Efesios 5:1 también, otra vez, ¿verdad? Dice, sean imitadores, dice, pero ahora dice, sean imitadores de Dios, como hijos amados. En Hebreos 6:12 también, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo no tenía ningún temor al decirle a los corintios, y sean imitadores de mí, de ninguna manera. Incluso él sabía que por la gracia de Dios, él decía, porque yo soy imitador de Cristo. O sea, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y los que son imitadores de Pablo y de Cristo, también son de Dios. Porque si ustedes se fijan, la flecha apunta desde Pablo y los que estaban con él, Timoteo, Silvano y todos los que estaban con él, y le daban hasta llegar a Dios. O sea, era como completar un círculo. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos de imitar, como los tesalonicenses, imitaban la fe de Pablo, imitaban la fe de los que estaban con él, porque sabían que ellos imitaban la vida o imitaban a Dios, y es una consecuencia. Ellos entendieron esto. Hay tantas cosas interesantes que vemos con los tesalonicenses, porque dice que estaban en medio de una gran tribulación, porque ellos estaban siendo perseguidos. De hecho, ahorita que leí yo Hechos, vimos cómo Pablo fue literalmente sacado de Tesalónica, ¿verdad? Lo tuvieron que llevar a Berea, y de Berea tuvieron que llevárselo a Atenas porque había alboroto, había una gran oposición, la cual no terminó cuando Pablo se fue, de ninguna manera, ¿verdad? Sino que dice que ellos, en medio de su gran tribulación, tenían un gozo impartido por el Espíritu Santo. Y esto es algo tremendo, porque alguien puede pensar y decir, ¿cómo es posible que una persona se pueda gozar en medio de la tribulación? Pues sí, claro que sí. Sí, ¿se acuerdan ustedes de aquel suceso en donde Pablo estaba en la cárcel en Filipos con Silas, y dice que estaban en el calabozo allá en lo más profundo, y a medianoche empezaron a cantar himnos a Dios, de tal manera que incluso hasta la cárcel temblaba? Y eso era algo totalmente extraño para muchos. Es decir, ¿cómo es posible que estos hombres que están en la cárcel se encuentren cantando y gozándose? Eso no tiene sentido. Bueno, para ellos no, pero hay algo bien interesante, que cuando el cristiano está en medio de una tribulación o de medio de una situación adversa, siempre va a tener gozo y paz, siempre va a tener gozo. El Señor, gracias Señor, o sea, es lamentable, pero muchas de las veces el mundo pues parece como que no puede entender por qué el cristiano, cuando por ejemplo ahora que pasó esta, que no es la única, pues cuando hay una pérdida, cuando una persona muere, pues es muy triste, porque uno lo ha vivido también, que parece como que el cristiano actúa pues igual que el inconverso, o cuando pasa por una situación difícil, bien difícil, de tribulación, a veces actúa igual que el inconverso o peor, y debe ser al revés. Dice que los tesalonicenses entendían, y en medio de una gran tribulación recibieron la palabra con gozo, y el Espíritu Santo como consecuencia les estaba dando gozo, regocijo. Ellos estaban contentos en medio de todo, en medio de toda la oposición. Ellos podían estar felices, contentos, del Señor, gracias, porque nos están correteando, pero no importa. Incluso
el mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:11, Él mismo dijo, Mateo 5:11 y 12, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Y luego dijo algo totalmente ilógico: gócense y alégrense. Gócense, ¿cómo gócense y alégrense? Porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Fíjense nomás, qué tremendo, ¿verdad? Por eso lo decía hace un momento, qué lejos estamos como iglesia del Señor Jesucristo de poder ver esto. Los tesalonicenses estaban viviendo su fe de una manera verdaderamente entendible y la estaban poniendo en práctica, la estaban llevando a la práctica de una manera increíble, a pesar de toda la tribulación que estaban sintiendo. Porque otra vez, el Espíritu Santo, en medio de la tribulación y en medio de la adversidad, siempre nos da gozo y paz, siempre, siempre. Aun cuando para el mundo obviamente es algo totalmente fuera de lugar, pero para un hijo de Dios es verdaderamente entendible que el Señor nos da gozo y paz. En Hechos 5:40, también, si gustan acompañarme, Hechos 5:40 al 42, fíjense nada más, dice que después de que los llamaron a los apóstoles y les convinieron, les dijeron no vuelvan otra vez a hablar en el nombre de Jesús, los azotaron y los dejaron ir. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Dice que estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Obviamente ahí en el nombre están hablando del nombre de Jesús, ¿verdad? Y se sentían gozosos. Qué privilegio tan grande tenemos de haber sido azotados por Cristo. Fíjate nomás, qué hermoso, ¿no? Aquí vemos cómo ellos, los tesalónicos, entendieron. Esto era algo que desgraciadamente el día de hoy no se entiende igual. El día de hoy una persona que recibe al Señor, ¿verdad?, pues debe entender que como consecuencia de eso su fe pues debe ser compartida, debe ser una fe que no se encapsula, que se comparte. Y que va a haber oposición, sí la va a haber, siempre la va a haber. De hecho, esto ustedes ya lo saben, es un tema que el Señor lo habló, pero muchísimo. Él nunca le prometió a sus discípulos una vida fácil, jamás. Fue todo lo contrario. A ellos les dijo, y obviamente como consecuencia a nosotros también, nos dejó bien en claro qué era lo que iba a pasar con aquellos que quisieran ser sus discípulos. Y si ustedes se acuerdan, el Señor fue bien claro cuando dijo, no se extrañen si el mundo los aborrece, porque a mí me aborrecieron. No se extrañen de que la gente los persiga, que los azoten, que los lleven a las sinagogas y que incluso crean que lo que están haciendo lo hacen por mí. No tengan pero ni la menor idea de que soy yo, de que esto es parte del costo que hay que pagar. Incluso les dijo a los discípulos, no tengan miedo de aquellos que matan el cuerpo, porque ya se acabó, tu cuerpo te mataron, sí, ¿y qué? Más bien tengan miedo de aquel que puede tomar sus almas y echarlas al infierno. De él deben tener temor. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Cuando dijo, los envío como ovejas en medio de lobos, ¿qué estaba diciendo? Eso, no estaba hablando en sentido figurado, estaba hablando literalmente. Así va a ser, ustedes van a pasar por tribulación, fue algo que el mismo apóstol Pablo lo dijo y les enseñaba, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino, ¿verdad? Eso es un hecho. Y la prueba, los tesalonicenses la tuvieron en sí mismos, obviamente, porque el verso 4 dice algo muy importante, de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Dice Pablo, porque sabemos, hermanos, vuestra elección. Sabemos, hermanos, nosotros sabemos de vuestra elección. Ahí hay algo bien importante.
Los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios. Y esto le da sentido todo. Una persona que entiende que Dios ha elegido, que Dios le ha elegido en su vida, para poder no solamente creer en Él, sino para poder compartir su fe, va a entender que cualquier tribulación que pueda venir a su vida, Dios le va a dar el gozo para poder salir adelante y decir: Señor, gracias por todo lo que tú estás haciendo. Miren, aquí hay algo bien importante. Es algo así como nuevamente como un círculo que se da en estos versículos. Primero, Dios realiza su obra en el mundo. Si nosotros notamos, nuevamente regresando a Hechos 16, fíjense ustedes cómo Dios tenía en la mira, por llamarlo así, a los tesalonicenses. Ahí en Hechos 16, verso 6, dice que el apóstol Pablo va atravesando Frigia y llega a la provincia de Galacia. Y sucede algo bien interesante. Dice que les es prohibido por el Espíritu Santo. ¿Quién les prohibió? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra en Asia. Y cuando llegan a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice nuevamente, el Espíritu Santo no se lo permitió. Entonces Pablo dice que va nuevamente de Misia, regresa a Misia, desciende a Troas, y entonces estando en Troas, se le muestra a Pablo una visión de noche. Dice que ve un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando Pablo ve la visión, dice, enseguida, escribe Lucas, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto es muy notorio, les voy a decir por qué. Porque la iglesia de Tesalónica estaba en la región de Macedonia, junto con Filipos. Entonces, todo cobra sentido cuando nos damos cuenta que Dios realiza su obra en el mundo, Dios dirige su obra en el mundo. Número 2, el Padre elige, el Hijo también, juntamente con el Padre, envía a sus embajadores, ¿verdad? Le dan gozo a su iglesia escogida en medio de la tribulación. O sea, el Espíritu Santo imparte gozo a aquellos que ha elegido, a aquellos que Dios tiene en la mira, que el Evangelio ha llegado. Y dice que entonces los tesalonicenses creen, reciben la palabra, llegan a ser imitadores, y ahora ellos, después de que pasan por todo este círculo, ahora ellos a su vez llevan las buenas nuevas a otros cuyas alabanzas, lo dicen los versos más adelante, glorifican a Dios que está en los cielos. Y de esta manera se cierra el círculo. En pocas palabras, los tesalonicenses tienen un lugar intermedio en esta parte en la que Dios está obrando. Y dice ahí en el verso número 7, regresando a 1 Tesalonicenses 1:7, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, la palabra viene a los tesalonicenses, quienes aceptan por fe, hacen resonar de tal manera el Evangelio, porque comparten el Evangelio, la fe no se queda ahí, la comparten, y la prueba de que sucede esto, de esta obra de fe que dicen los primeros versículos, la entendemos aquí en el verso 7. Lo que están diciendo es que quien no se constituye en un imitador no puede ser un ejemplo. Tú no puedes ser un ejemplo si no eres un imitador. Entonces, aquí vemos cómo las provincias romanas de Macedonia, obviamente incluyendo a Tesalónica, Filipos y Berea, y Acaya, porque menciona Acaya, y esta región Acaya es donde estaba Atenas y Corinto, la iglesia que conocemos nosotros con el nombre de los Corintios.
Pero los tesalonicenses convertidos llegaron a ser un ejemplo a toda esta región alrededor de ellos. En el verso 8 lo confirma el apóstol Pablo cuando dice: porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En pocas palabras, lo que está diciendo es que no solamente llegó a la región de Macedonia y Acaya, sino que más allá, incluso algunos dicen, comentaristas bíblicos dicen, que esto significa que la fe de los tesalonicenses fue incluso hasta Palestina, Siria y Asia Menor. ¿Qué tal, Fue una fe que, ¿verdad?, empezó a detonarse de una manera increíble. Fue como, bueno, si me permiten el ejemplo, como cuando se riega pólvora, ¿verdad?, y se enciende y sigue la mecha de la pólvora, va pero con todo, ¿verdad? Y empieza a haber una conexión tremenda. O sea, los tesalonicenses empiezan a compartir y empieza a conocerse más allá de sus regiones. Increíble. Y luego dice el verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros, ¿quiénes? Los que vivían en estas regiones, la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. En pocas palabras, hubo en sus vidas una conversión de 180 grados, como debe ser. Cuando hay una conversión genuina, hay un cambio en la vida de la persona radical, de tal manera que empezaron a compartir el evangelio por toda la región, incluso les decía, Palestina, Asia Menor, de una manera increíble. ¿Se fijan? Esto es algo tremendo, es algo que los tesalonicenses no se quedaron solamente en recibir la fe y decir, pues aquí estamos, ¿verdad? Ay, gloria a Dios, vamos a cantar, hermanos. No, fueron más allá, fueron un ejemplo. Incluso vamos rápidamente a Segunda de Tesalonicenses, porque cuando Pablo escribe esta carta, su primera epístola a los tesalonicenses, les decía yo, en su segundo viaje misionero, de hecho algunos dicen que Pablo se quedó más de 3 días de reposo, que estuvo ahí un poco más de tiempo con ellos, porque fueron 3 días de reposo, pero él se quedó más tiempo enseñando a la gente. Y el lapso que hay entre la primera epístola y la segunda epístola fue de algunos meses nada más. O sea, no fue un periodo largo, sino que fue solamente algunos meses lo que hubo entre la primera y la segunda carta de los tesalonicenses. Y miren lo que dice en segunda de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda, ¿para quién? Hacia los demás, ¿verdad? Exactamente. Hace un momento que orábamos, ¿verdad? Decía mi mamá, Señor, danos amor unos con otros. Esto es exactamente lo que estaba pasando entre ellos. No era solamente una fe que estaba estática, sino que era una fe que aparte fue probada. Fue una fe probada, y yo estoy de acuerdísimo también en lo que hemos dicho. Lo hemos dicho incluso aquí mismo, yo lo he comentado, y cuando oramos lo hemos orado. El hermano Daniel oraba hace un ratito y decía lo mismo, y creo que cada martes que nos reunimos a orar por la iglesia perseguida, también decimos, Señor, creo que nos hace falta que nos venga una persecución. Creo que necesitamos salir de nuestra comodidad. Si ustedes se fijan, los periodos de la iglesia a través de la historia nos enseñan que la iglesia funciona mejor cuando es perseguida
que cuando está en comodidad. Y eso es cierto. Cuando ustedes ven la historia de la iglesia y se dan cuenta que el cristianismo llega a Roma, a lo que es ya la capital del imperio romano, ¿verdad? Se vuelve una iglesia apática. Cuando el gobierno le da a la iglesia ya propiedades, le da la libertad, ¿verdad? Se hace un sincretismo, se hace... Bueno, obviamente sabemos que los cristianos verdaderos nunca estuvieron de acuerdo. O sea, los verdaderos hijos de Dios siempre se apartaron y decían, no, eso no es verdad, no, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque sabían que habían pasado por alrededor de más de 10 persecuciones terribles. Ellos sabían, experimentaron la persecución. Y entonces, cuando la iglesia llega a un punto en donde todo está cómodo, todo está a gusto, la gente se vuelve cómoda, se olvidan de todo, ¿verdad? Y aquí vemos que los tesalonicenses no fueron así, su fe iba creciendo, su amor, vemos un gozo que estaba de manera sincera, humilde. Bueno, estos hombres y mujeres estaban creciendo de una manera, dice ahí, ¿verdad? Abunda, y esa palabra abunda, en el griego habla de algo que aumenta más allá de toda medida. O sea, algo que va de una proporción, pero grandísimo, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo estos fueron los efectos vitales y prácticos de la fe que tuvieron ellos. Iba creciendo, y su amor también. O sea, no era un amor ahí flaquito, ¿verdad? Una fe débil. No, iba creciendo. Cada uno de ellos estaba constantemente aumentando, y eso era lo que Pablo oraba por ellos. Miren, vamos rápidamente, en 1 Tesalonicenses 3, 12 y 13, 1 Tesalonicenses 3, versos 12 y 13, fíjate, esto era el deseo de Pablo, que ellos pudieran crecer, dice que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros con ustedes, para que sean afirmados sus corazones, irreprensibles, en santidad delante de Dios. Y luego en el mismo 1 Tesalonicenses, pero en el capítulo 4, verso 1, también el apóstol Pablo les escribe y le dice: hermanos, les rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, cómo les conviene conducirse y agradar a Dios, así abunden más y más. ¿Sí? Ahora, es cierto, es verdad, y aquí quiero decir algo, es verdad que los tesalonicenses no eran cristianos que tuvieran toda la instrucción del mundo, ¿eh? No. De hecho, si ustedes leen, se van a dar cuenta que Pablo tuvo que escribirles a ellos con relación a algunos aspectos que ellos no estaban muy seguros. Por ejemplo, ¿qué pasaba con los muertos en Cristo? Ellos decían, bueno, ¿y qué pasa con aquellos hermanos que murieron en Cristo? ¿Qué fue de ellos? Bueno, Pablo les enseña. Ellos le preguntaron, bueno, oye Pablo, por aquí vinieron unos diciendo que la venida del Señor ya llegó. Y Pablo dice, no se dejen engañar, ni por palabra, ni por carta, ni porque ahí llegó alguien diciendo que yo lo mandé. No. O sea, lo que estoy diciendo es que ellos necesitaban más instrucción con relación a algunas cosas o asuntos doctrinales, pero su esperanza, su fe y su amor no era débil, era firme, eran animosos, digamos, ¿no? Se sostenían de tal manera que todas estas virtudes y gracias de Dios los sostenía en medio de la tribulación. Incluso, regresando a 2 de Tesalonicenses, en el mismo capítulo 1, pero en el verso 4, si me acompañan, por favor, sigue diciendo el apóstol Pablo: nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios. Escuchen, por vuestra paciencia y fe
en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Aquí la forma en la que el apóstol Pablo escribe nos hace pensar que los tesalonicenses nunca, o sea, lejos de que la persecución hubiera disminuido, esta había aumentado. Vamos, en pocas palabras, nos hace entender que lo que les escribe él meses antes en la primera epístola, que están siendo perseguidos y atribulados, pero que eso sin embargo de ninguna manera hace que el evangelio crezca, y su fe y su amor y su esperanza, nos hace ver que esto seguía sucediendo todavía. Pero la fe madura, la fe que realmente está madurando, implica esperanza, y la esperanza produce paciencia. Entonces, la paciencia y la fe que ellos tenían en medio de la persecución, obviamente, y el amor, pues era algo que los hacía salir adelante. Y que obviamente, como lo dije, lejos, muy lejos de que las aflicciones y las tribulaciones causadas por la opresión de los enemigos que estaban ejerciendo sobre ellos, lejos de disminuir, parece indicar que en el transcurso del tiempo habían aumentado. Fíjate nada más. Por eso hace un momento decía que la iglesia funciona mejor cuando es perseguida. Si ustedes se fijan en Hechos 8, dice que la iglesia, hasta ese momento, la iglesia vivía en una armonía, habían vendido todas sus propiedades, era una iglesia grandísima, pero todos estaban muy cómodos. Hasta que dice en el capítulo 8 que Dios tiene que levantar a un hombre llamado Saulo y empieza una persecución increíble, y es hasta entonces que la iglesia empieza a predicar el evangelio a otras regiones. Pero si no hubiera sido por eso, la iglesia sigue cómoda, encerrada en sus cuatro paredes, a gusto. ¿Sí? ¿Se fijan ustedes? Y esto es algo que nosotros debemos de notar. Pablo alababa a los tesalonicenses por soportar aquellas pruebas. Y bueno, ya lo vimos hace un momento, cómo los alababa y decía cómo habían sido ejemplos. Esto lo único que nos hace ver, hermanos, es cómo estas iglesias y estos hermanos fueron capaces de poder soportar, de poder compartir el evangelio en medio de cualquier persecución y tribulación. Los tesalonicenses fueron como una trompeta, porque esa es la palabra que usa Pablo en la original, una trompeta, o sea, una trompeta que suena muy fuerte, de tal manera que todos lo pueden escuchar. Y lo dice claramente cómo es que ellos predicaban, ¿verdad? Porque habían, en sí mismos tenían un testimonio de que ellos habían sido transformados por Dios, de adorar ídolos, abandonarlos y adorar al único Dios verdadero. Y eso era algo que se veía, era algo palpable. O sea, su fe se encarnaba en sus vidas de tal manera que la compartían por todos lados y la gente lo notaba. Eso es realmente lo que tenemos que aprender. La fe es algo que se comparte, no es algo que se encapsula. La fe se tiene que llevar más allá, en medio de la oposición, porque es probada. Claro que sí va a ser probada, pero en medio de toda la oposición y en medio de toda la tribulación, dice que el Espíritu Santo les daba gozo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esto fue una hermosa iglesia. La mejor de todas las iglesias fueron las iglesias de Macedonia. De hecho, fueron las iglesias, si ustedes se acuerdan, Pablo dice a los corintios que los macedonios, que eran pobres, le pedían a Pablo, le rogaban, es la palabra, participar en las ofrendas. Dice, los macedonios que están bien pobres nos ruegan participar en la ofrenda para los santos. Fíjate nada más. Qué ejemplo de iglesia. Qué ejemplo de iglesia. ¿Qué tenemos nosotros que aprender? Esto, que la fe no se puede encapsular,
Nuestra fe tiene que ir más allá. Nuestra fe va a ser prueba, claro, vamos a estar en tribulación, claro que sí, pero en medio de todo esto, dice que el gozo del Espíritu Santo era impartido a ellos. Amén. De verdad yo espero que pues podamos nosotros no solamente verlo como una historia o algo que, ¿verdad?, que lo leemos, ay, mira qué bonito. No, hay que tomarlo en serio como palabra de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, porque lo decía hace un momento, Pablo decía, sabemos su elección, sabemos que ustedes fueron elegidos por Dios. ¿Por qué? Pues porque están dando fruto, se ve, se nota, ¿verdad? Carlos Spurgeon decía, tenía una frase que él decía, si tú eres una persona que no da fruto, deberías de considerar tu elección. ¿Realmente eres elegido? ¿Realmente Dios de verdad te eligió? Porque si no eres una persona productiva, deberías de dudar de tu misma fe y de tu elección. Y aquí está una prueba de eso. La elección de Dios en los macedonios, en los macedonios y en los tesalonicenses fue algo que se dejó de ver, se echó de ver. Era algo visible, palpable, increíble. Que Dios nos ayude, hermanos, de veras. Vamos a orar para terminar. ¿Por qué no se ponen de pie? Señor, ayúdanos, Padre. De verdad que necesitamos, Señor, tomar el ejemplo y ver, Señor, cómo tu palabra es tan clara. Que cuando tú, Señor, has puesto tu mirada en alguien, Señor, como en el caso de los tesalonicenses, fue una iglesia que en medio de toda la oposición que hubo, incluso desde el momento en que fue formada esa iglesia, ellos fueron personas que recibieron la palabra así, como lo que era, palabra de Dios. Y como consecuencia de toda esta elección del recibir la palabra, trajo como fruto todas estas gracias, estos frutos del Espíritu, que fue la fe, el amor y la esperanza. De tal manera, Señor, que tu palabra dice que era notable, era palpable. El apóstol Pablo y sus colaboradores no tenían que predicar. Llegaban a los lugares y les decían, ustedes son los que les predicaron a los tesalonicenses. Lo sabemos por sus vidas, porque ellos mismos nos lo han dicho, cómo se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Eso es increíble, eso es algo tremendo, Señor, porque así debe de ser. Eso es exactamente el propósito que tú tienes, Señor. Dios, ayúdanos, de verdad, Señor, necesitamos que tú nos ayudes a poder hacer que todas estas palabras no solamente las escuchemos, sino que caigan en el corazón y que nos lleven a pensar seriamente cómo está nuestra fe. Es una fe que está siendo verdaderamente compartida, que estamos llevando esa fe más allá. Estamos mostrando el amor y la esperanza en medio de la tribulación, o simplemente estamos viviendo una vida pues simplemente al día. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.